Muy poca gente es capaz de ver historia en los hechos que está viviendo, pero por muy insignificantes que nos sintamos, cada paso que hoy damos será juzgado mañana por las generaciones que nos sucedan. De igual modo que los que ahora vivimos juzgamos los hechos de nuestros ancestros. Y si nada cambia, es muy probable que las próximas generaciones de jóvenes descubran una vez más en el estudio de la historia de su pueblo, de su cultura, que sus abuelos no hicieron nada por conservar el patrimonio natural, histórico y cultural del que también ellos serán legítimos herederos. Nosotros hemos excusado nuestro pasado por la ignorancia obligada de nuestra tierra o por la falta de conciencia colectiva, y es que fueron tiempos de miseria en los que ya era una suerte conservar la vida o la libertad. Pero ¿qué excusa tendrá nuestro presente ante la mirada de las generaciones futuras? Por suerte, hoy no es excusa la ignorancia, ni la falta de conciencia, y cada vez son más los que no quieren formar parte de esa historia que se repite. Gente que hará posible que los que nos sigan puedan descubrir en la historia de su pueblo que ese yacimiento, libro abierto de nuestra cultura milenaria, aquel palo del Cante que solo unos pocos recuerdan, ese paraje del Alcor o esa vista de la Vega que nos toca el alma, o ese mágico rincón de nuestras calles que guardaba el encanto de los siglos, se salvaron del abandono, del vandalismo, del pillaje, del egoísmo, de la irresponsabilidad o de la especulación, gracias al esfuerzo de unos pocos. En esa corriente marginal y con la vocación de profundizar en el conocimiento y divulgación de nuestro pasado, surge la Asociación Cultural Fuente del Sol en 2009. Desde entonces han sido ya muchas las actividades que con la humildad, pero también con la ilusión propias de un proyecto nuevo y joven como el nuestro, se han venido desarrollando estos primeros años. Y como actividad más relevante en estos inicios, se organizaron en 2010 las primeras jornadas de historia de la Asociación Cultural Fuente del Sol. En la primera edición quisimos sumergirnos en el apasionante mundo de la arqueología para rendir homenaje al insigne arqueólogo pionero en el estudio de nuestra comarca, Jorge Bonsor, con ocasión del 80 aniversario de su muerte. El balance positivo que sacamos de aquellas jornadas confirmó la idoneidad de esta iniciativa y animó a asumir el compromiso de su organización con carácter bienal. Abordamos ahora la segunda edición con una temática completamente distinta, pero con la misma ilusión por brindar a nuestros paisanos una buena oportunidad de ensanchar el conocimiento de su propia historia. Se ha querido en esta ocasión elegir un tema que, por el tirón popular que tiene nuestra tierra, sirva de catapulta para dar a conocer definitivamente estas jornadas. Y viviendo como vivimos en Sevilla, cuna mundial del arte sacro procesional, no podíamos elegir otra temática que nuestra imaginería religiosa. Han sido muchas las ideas barajadas para completar un buen programa y nos hubiera gustado alargar las jornadas para dar cabida a todas, pero no era aconsejable ampliar el formato de las mismas. Con todo, creemos que los contenidos elegidos serán del gusto de todos. Hemos de reseñar que la inclusión de una ponencia sobre una imagen titular de una hermandad de Mairena del Alcor obedece al interés de nuestra asociación por extender nuestro campo de acción a los pueblos alcoreños, pues consideramos que el patrimonio de ambas villas, así como el de toda la cornisa de los Alcores, forman una unidad de gran valor patrimonial por la que merece y mucho la pena trabajar. Agradecer en ese empeño la única ayuda externa recibida en forma de patrocinios a empresas como la Bisueña Clave, que en esta ocasión hacen posible nuestras actividades. Pues la asociación, con sus escasos 30 socios, no tiene recursos suficientes. Quisiéramos animar a los presentes y a la gente que siga las jornadas por televisión a integrarse a la asociación, aunque solo sea para aportar una cuota anual muy reducida
pero que da un fruto tan valioso y necesario. Queridos amigos, concejal de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento del Viso del Alcor, la Asociación Cultural Fuente del Sol les da las buenas tardes, les agradece encarecidamente su asistencia y les desea que estas jornadas sean de provecho y satisfacción a todos y a todas. Sin más dilación, es hora de dar paso a estas segundas jornadas de historia que hemos querido abrir con la ponencia Semblanza de la Semana Santa del Viso y Mairena del Alcor. Un trabajo que nos servirá de introducción y repaso al extenso catálogo de imágenes pasionales de todos los tiempos y estilos que adornan los altares, tronos y corazones de nuestra tierra alcoreña. Y para versar sobre este heterogéneo y rico legado, un compañero de Fuente del Sol, asociación de la que fue fundador. Se trata de José Ángel Campillo de los Santos, licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla, que ejerce como profesor de Geografía e Historia en el Instituto de Enseñanza Secundaria Juan Bautista del Viso. Es también diplomado en Magisterio y doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, gracias a una tesis sobre la arquitectura y el urbanismo en los Alcores. Publicó hace unos años una Historia del Viso para el Ayuntamiento y ha participado en numerosas ponencias y artículos sobre la historia de nuestra tierra. Ha sido co-guionista de un documental sobre la obra del imaginero Manuel Cerquera, autor de la imagen de Santa María del Alcor, audiovisual que forma parte del programa de esta jornada. Y está a punto de finalizar una historia de la Semana Santa visueña que verá luz próximamente. Con ustedes, José Ángel Campillo. Buenas tardes. No sé si se me escucha bien. Buenas tardes. Hablar de la Semana Santa supone hacer una reflexión de unas fiestas que tienen un carácter religioso y en la que estamos asistiendo a constantes cambios. Unas veces esos cambios son perceptibles por la sociedad en la que vivimos, pero otras veces esos cambios, dada la lentitud, son bastante, podemos decir, que pasan completamente desapercibidos. Para hacer una semblanza de la Semana Santa hemos de hacer una periodización temporal. Así, podemos destacar en esa evolución temporal las siguientes fases o etapas. Una etapa inicial, que abarcaría aproximadamente los siglos XIV y XV. Una etapa protobarroca, que abarcaría aproximadamente los años 1500-1600. Una etapa barroca, la más interesante tal vez, que abarca 1600-1777. Ya veremos por qué esa fecha exacta de 1777, los cambios profundos que se producen en la Semana Santa. Una etapa ilustrada, que abarcaría desde el 77 prácticamente los primeros 25 años del siglo XIX. Una etapa decimonónica, que perduraría prácticamente hasta la Guerra Civil, y la etapa actual. La etapa actual, que también a su vez podíamos dividir en distintos periodos, dado que la Semana Santa ha tenido tiempos mejores y tiempos peores, a lo largo desde 1936 hasta la actualidad. En cuanto a la etapa inicial, los antecedentes de la Semana Santa, podemos decir que partimos siglo XIV, estamos en la denominada crisis bajo-medieval, estamos en periodo de guerras, de epidemias, se habla también de efectos del clima. Es un periodo donde resurgen las ciudades y al mismo tiempo el comercio. Las órdenes religiosas se van implantando en esas incipientes ciudades, son las órdenes mendicantes, sobre todo franciscanos y dominicos. Y
algo muy importante, la consolidación de los gremios en ese incipiente comercio que hemos dicho que aflora en las ciudades. ¿Por qué son tan importantes los gremios? Porque independientemente del carácter comercial, estamos hablando de las primeras entidades de carácter asistencial. En la actualidad existe la Seguridad Social, existen ONG, pero en la época que estamos hablando era completamente distinto. Carácter asistencial porque los gremios sufragaban sus propios hospitales para curar a los enfermos, dotaban a las doncellas pobres, hijas de esos asociados, para que una mujer no se quedara soltera si no tenía dote, el gremio la dotaba para poder casarla, socorrían económicamente a las viudas y a los huérfanos de esos asociados, daban sepultura a esos asociados, y algo que podemos decir que es el origen también de la Semana Santa, rendían culto a un santo, a una santa, que elegían como protector o como protectora. Yo he puesto aquí la imagen de San José, que era el santo patrón de los carpinteros. En Sevilla tenemos la Recoleta Capillita de San José, que nos hace una idea de la fuerza que tenía el gremio de los carpinteros en Sevilla. Pero también asistimos a un periodo donde hay profundos cambios en las mentalidades. Va cambiando la sociedad y van cambiando las mentalidades de las personas. En primer lugar, hay un mayor deseo de perfección religiosa, suscitado sobre todo por un movimiento de penitencia disciplinante que recorre toda Europa, sobre todo la Europa mediterránea. Surge un pietismo popular donde aparecen rogativas y procesiones públicas, donde el crucifijo es el elemento importante. No estamos hablando todavía de pasos de Semana Santa como nosotros los conocemos ahora, sino un simple crucifijo donde van personas autoflagelándose, expiando sus pecados. Y al mismo tiempo en las iglesias aparecen los denominados autos sacramentales, una especie de teatro, un elemento teatralizante de la pasión. Veremos que poco a poco esos elementos teatralizantes de la pasión, los denominados pasos, van a salir fuera de las iglesias. Y pasamos a la fase protobarroca. En la fase protobarroca hemos de tener en cuenta que los cambios son lentos y tenemos que tener muy presente el Concilio Provincial de 1512 que prohíbe los autos sacramentales dentro de los templos, por lo que estos salen a la calle. No estamos diciendo que salga la normativa y automáticamente los pasos salgan a la calle, sino que poco a poco los curas se van concienciando de que los autos sacramentales deben de salir a la calle. Y paralelamente a esto surgen las primeras hermandades de penitencia, las hermandades penitenciales con un elemento característico. Son hermandades que carecen de cualquier tipo de reglas, no tienen ningún estatuto y están, eso es importante, completamente al margen de la autoridad eclesiástica. En esos autos sacramentales hay un proceso de evolución donde poco a poco van desapareciendo los actores y se van mezclando los actores con imágenes muy parecidas a las que nosotros conocemos, tal vez de menor valor artístico. Y es el caso, por ejemplo, de la Cofradía del Santo Entierro de Sevilla, que ya en 1570 realizaba la ceremonia del descendimiento de Cristo en dos partes. Una la realizaba el Jueves Santo y otra el Viernes Santo. La ceremonia del Jueves Santo consistía en la representación, aparecía Cristo crucificado, la Virgen, San Juan, otros personajes secundarios y dos sacerdotes o dos personas de la hermandad vestidos subían a esas escaleras que estamos viendo ahí y llevaban a cabo el descendimiento de Cristo. Por lo tanto, estamos entre una mezcla entre, digamos, actores
y imágenes de carácter sagrado. El Viernes Santo, rectifico, el Jueves Santo se colocaba a Cristo en el Monte Calvario, entre los dos ladrones, tal como aparece ahí. Y el Viernes Santo es cuando se producía al descendimiento, tal como estamos encontrando ahí, situaban a Cristo encima de los brazos de la Virgen y automáticamente procedían a colocarlo en el Santo Sepulcro y a partir de ahí comenzaba la estación de penitencia. Poco a poco las hermandades van cobrando pujanza, van cobrando importancia, hasta tal punto que en el último tercio del siglo XVI podemos decir que es la puesta de largo de las hermandades, porque son invitadas, el Cabildo Catedralicio las invita en 1579 a participar en el traslado de la Virgen de los Reyes a la Capilla Real. La Capilla Real se termina prácticamente en esta fecha, 1579, y en Sevilla se organiza una magna ceremonia para trasladar la imagen de la Virgen de los Reyes, teniendo en cuenta el valor religioso que se le ha dado siempre a esta imagen en Sevilla, pues se traslada a la Virgen de los Reyes con el Cabildo Catedralicio, el Cabildo lo que sería, digamos, el Ayuntamiento, y al mismo tiempo se invitan a las hermandades. Acuden, en concreto, 30 cofradías con sus titulares. Esto nos denota que poco a poco las hermandades van cobrando importancia desde el punto de vista no solamente social, sino también institucional. Seguimos evolucionando rápidamente y nos encontramos que en el sínodo de 1586, el cardenal Rodrigo de Castro obliga a las hermandades a presentar sus reglas para su examen y aprobación, por lo que paulatinamente se está produciendo una normalización. Dicho de otra manera, la Iglesia está metiendo en vereda a las hermandades, que cada una va por su sitio, cada una hace lo que le da la gana, y la Iglesia, pues, de alguna manera ve la necesidad de estandarizar reglas y estatutos en esas hermandades. Estamos a finales del siglo XVI. La hermandad barroca. Para entender la hermandad barroca hemos de tener muy en cuenta el Concilio de Trento, el gran concilio que tiene vigencia hasta el Concilio Vaticano I, allá por finales del siglo XIX, que será el que abra las puertas al Concilio Vaticano II, que es el que celebra Juan XXIII. El Concilio de Trento cobra importancia teniendo en cuenta que a principios del siglo XVI, 1525 aproximadamente, Lutero está expandiendo la nueva religión, el protestantismo, por toda Europa. Entonces, la Iglesia católica no puede permanecer impasible y hay un gran cónclave, una gran reunión, donde se van a establecer los nuevos postulados de la Iglesia, que durarán prácticamente 400 años. En esos nuevos postulados de la Iglesia se da mucha importancia al culto a la Eucaristía. De ahí que proliferan las hermandades sacramentales. Por lo tanto, se generaliza la procesión del Corpus, donde la calle se convierte en un elemento sagrado. Podemos decir que la Iglesia sale a la calle. De ahí que se engalanen los balcones, se engalanen las ventanas. Los ayuntamientos dan órdenes, como ocurre, por ejemplo, a principios del siglo XVII, tanto en El Viso como en Mairena, de que las calles por donde va a pasar la procesión del Corpus o por donde van a pasar las distintas hermandades se deben de arreglar lo que se denominan los malos pasos. Los malos pasos es lo que nosotros diríamos hoy como los baches. Todo eso el ayuntamiento obliga a los vecinos. Son los vecinos los que tienen que correr con los gastos del arreglo de las calles, la mayoría de las veces, porque argumentan los ediles que las arcas municipales, cosa rara, no tienen dinero. Al mismo tiempo, en ese concilio, dado que los protestantes reniegan de las imágenes, pues la Iglesia católica va a fortalecer
la veneración de las imágenes y la va a ver como un elemento evangelizador. De ahí que esas imágenes sagradas deban de vestir con decoro. No se puede vestir a la imagen de cualquier manera. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, a Consolación de Utrera, sin ropa, mutilada. Mutilada me refiero que esta Virgen gótica, para vestirla a lo barroco, hubo que cortar brazos, añadir, mutilada, tal como aparece en una foto de los años 40, y pueden apreciar ustedes cómo aparece vestida con ese exorno completamente barroco. La imagen cambia completamente al 100%. Hemos de tener en cuenta también que en el periodo barroco se mezclan manifestaciones de carácter religioso, las procesiones de las imágenes sagradas, la procesión del Corpus, pero también aparecen elementos de carácter profano que a nosotros nos podrían llamar muchísimo la atención, incluso nos podíamos llevar las manos a la cabeza, porque aparecen fuegos artificiales. Nosotros estamos acostumbrados todavía a que cuando sale, por ejemplo, la patrona, haya fuegos artificiales, pero no estamos acostumbrados a que, por ejemplo, en unas fiestas patronales hubiera en la plaza del pueblo una corrida de toros mientras la procesión está por la calle, o que aparezcan gigantes y cabezudos. Más que una Semana Santa o una fiesta del Corpus, nos podíamos imaginar que estábamos ante un carnaval. Y también son muy característicos los bailes. Los residuos de esos bailes los podemos ver, por ejemplo, en el baile de los Seises, en Sevilla, en la octava de la Inmaculada o en la octava del Corpus, pero que eran muy frecuentes a lo largo de todo este periodo. Aquí simplemente era una pequeña reseña, en este caso de Mairena del Alcor, donde se quejan los ediles de que los carros pasan por las calles que no estaban asfaltadas y que dejaban las calles completamente destrozadas, y eso de alguna manera después repercutía en el erario público, porque era el ayuntamiento, cuando los vecinos no podían arreglar las calles, los que tenían que arreglar esas calles y esos caminos. Ahí tenemos también una representación de lo que sería una procesión de Semana Santa en la época, donde aparecen los disciplinantes con el torso desnudo, la cabeza tapada, porque van flagelándose, expiando sus pecados. La consolidación del Concilio de Trento en España, o sobre todo en la diócesis de Sevilla, llega con el Sínodo de 1604, donde el cardenal Niño de Guevara va a intentar de consolidar los postulados de Trento. Por ello establece la obligación que tenían las hermandades de tener unas reglas aprobadas por el ordinario. El ordinario es el obispo. Si la hermandad no tiene las reglas aprobadas por el ordinario, esa hermandad no puede salir a la calle. Por lo tanto, todas las hermandades aprueban sus reglas, las presentan al ordinario para que en la estación de penitencia no haya ningún tipo de problema. Por otra parte, las hermandades son obligadas a tener un itinerario fijo. Ya cada una no puede ir a donde le parezca. Tienen que ir a hacer estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. ¿Cómo se refleja esto en el Viso o en Mairena? Pues se refleja con la aparición de lo que se denomina el Monte Calvario, tanto en Mairena, que lo señalo ahí en el mapa. El Monte Calvario estaría aproximadamente muy cerquita de donde estaba el antiguo recinto ferial, que la calle se llama precisamente Calvario, está la calle Calvario, Verónica, San Agustín. Esa es la zona del primitivo Calvario en Mairena. En el Viso el Calvario lo conocemos todos, con esa magnífica cruz del 18, pero yo he encontrado por ahí un documento que habla de la presencia de tres cruces. Es un dibujo mal hecho a lápiz de un plano del Viso en el siglo XVIII, donde aparecen tres cruces. No sabemos si es una recreación de, digamos, una licencia del artista o realmente existían esas tres cruces. ¿Cómo eran las hermandades del Viso y Mairena
podemos decir hasta la Guerra Civil. Eran hermandades que muchas de ellas diferían muchísimo de tal como nosotros las conocemos ahora. Ahí van apareciendo las distintas hermandades que había en nuestro pueblo, ya digo, hasta prácticamente 1936, me parece que no se me ha escapado ninguna, tanto las del Viso como las de Mairena. Ay, perdón. En Mairena había más hermandades que en el Viso. El motivo es obvio. Mairena tenía más población, como núcleo poblacional estaba más consolidado, la iglesia, por lo tanto, tenía más curas y al mismo tiempo había más riqueza en la población. Eso se manifiesta en las distintas hermandades. Y eso también se refleja en las dotaciones que hacen las personas cuando mueren a las distintas hermandades o a las distintas corporaciones. Vemos, por ejemplo, que hay mucho para Sagrado Entierro de Cristo, Soledad y Santo Entierro de Cristo, San Sebastián, Nuestro Padre Jesús, San Pedro, que está en Mairena pero no en el Viso, Nuestro Padre Jesús Nazareno, entrada en Jerusalén en Mairena, Nuestra Señora de los Remedios en Mairena, Santísimo Cristo de la Cárcel y Hermandad de los Niños. Ahí se me ha olvidado poner también la del Santísimo Sacramento, que era el Santísimo Sacramento y San Bartolomé. Las que aparecen en negrita son las hermandades de las que yo voy a hacer referencia, mientras que las que aparecen en blanco las voy a obviar por cuestión de tiempo. En cuanto a la Hermandad de la Santa Veracruz, podemos decir que es la hermandad más antigua, una hermandad que nace como consecuencia de la influencia de los franciscanos en la zona, y una hermandad que rinde culto al Lignum Crucis en Sevilla. Está datada aproximadamente sobre 1448-1450, pero son hermandades que todavía no tienen las reglas normalizadas como ocurrirá hasta 1604. ¿Qué fiestas celebran las hermandades de la Santa Cruz? La de la Santa Cruz, la exaltación de la Santa Cruz, el 3 de mayo, y la de la Inmaculada, el 8 de diciembre. Aunque el dogma de la Inmaculada no es oficializado por la Iglesia hasta 1854, pero hay una larga trayectoria, sobre todo en los Alcores, de la celebración de la fiesta de la Inmaculada, tanto en el Viso como en Mairena, y en el Viso tenemos, por ejemplo, restos de esa fiesta, que es el caso, por ejemplo, de nuestras hogueritas. Y algo muy importante para la época es honrar a los difuntos el segundo domingo de noviembre, teniendo en cuenta que había difuntos que carecían de rentas y, por lo tanto, no se podían decir misas en su sufragio. La Hermandad de la Santa Veracruz en el Viso del Alcor. Con la flecha negra señalo dónde estaba el altar de la Santa Veracruz y con la flecha roja señalo dónde estaba la Hermandad del Dulce Nombre. Las pongo juntas porque vamos a ver cómo las dos hermandades en un momento determinado se van a convertir en una. En cuanto a la Hermandad de la Santa Veracruz del Viso, es algo muy curioso porque podemos hablar que en un pueblo tan pequeño hubiese dos hermandades, una denominada de la Santa Cruz y otra de la Veracruz. La Santa Cruz residía en la ermita de San Sebastián, allá por la Piedra del Gallo, mientras que la Veracruz residía en la parroquia. En un pueblo tan pequeñito como era el Viso, allá por el siglo XVI, 1525, que es cuando se funda la hermandad, resulta un tanto incomprensible. Esas dos hermandades, después de muchos avatares, se van a refundir en una en 1713, y es cuando aparece la Hermandad de la Santa Veracruz. En el siglo XVII, la hermandad salía procesionalmente el Viernes Santo, mientras que en el siglo XVIII cambia al Jueves Santo. No sabemos el motivo. Y hasta 1602, esta hermandad hacía penitencia con el lienzo de un Cristo. No había imagen de un crucificado, como podemos ver en estos momentos, sino el lienzo de un crucificado, algo muy normal también para la época. El ejemplo lo tenemos todavía en el Cristo de la Cárcel en Mairena del Alcor. En 1602
la hermandad contrata al imaginero Juan Gómez las hechuras de un crucificado que podía ser parecido, o sea, de 4 años, por lo tanto, el Cristo, independientemente de las hechuras del tamaño del Cristo, el Cristo de la Veracruz del Viso era de tamaño académico, aproximadamente 1,20 m, este parece más grande, pues aproximadamente podemos hacernos una idea de cómo era ese crucificado. En 1740 la Hermandad de la Santa Veracruz del Viso se fusiona con la del Dulce Nombre de Jesús, una hermandad que es, digamos, obligación fundarla en todos los pueblos por el arzobispado en 1572, porque el único objetivo que tenía esa hermandad era luchar contra la blasfemia, los malos votos y los juramentos. Por lo tanto, como sería una hermandad que tendría poco predicamento en el pueblo, llega un momento en que para poder sobrevivir, se tiene que fusionar con alguna que tuviese más importancia que la de la Santa Veracruz. La Hermandad de Dulce Nombre se establece como una cofradía de sangre y salía el Jueves Santo antes que, en el siglo XVIII, antes que la de la Veracruz. El Cristo de la Veracruz salía procesionalmente con una dolorosa perteneciente a la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y Santo Entierro de Cristo. Aquí tengo un primer plano de la Piedad de Miguel Ángel, para que ustedes vean, salvando ciertas distancias, el parecido formal que hay entre la amargura, que es la primitiva, digamos, Nuestra Señora de la Soledad, los rasgos faciales, la mirada baja. Podemos decir que el artista, de alguna manera, se ha inspirado en esa piedad. Estamos ante una imagen que podríamos decir que es protobarroca, no es la típica dolorosa barroca, no manifiesta prácticamente ningún tipo de sentimiento, porque estamos en una imagen que es de finales del siglo XVI. Hermandad Nuestra Señora de la Soledad y Santo Entierro del Cristo, ahí aparece donde actualmente está el retablo de esa hermandad, y volvemos a traer aquí nuevamente a la Virgen de la Amargura, que salía nuevamente el Viernes Santo. Esta imagen hacía doblete, algo también muy normal en la época, que una sola dolorosa sirviera para distintas imágenes, se le cambiaba de ropa y no pasaba absolutamente nada, eran otros tiempos, que salía con un Cristo yacente que posiblemente sea el que está en el convento del Corpus Christi, salía el Viernes Santo por la tarde, y que fue encargado a un imaginero sevillano, Jerónimo López, y el coste fue de 2.500 reales. Toda esta documentación la hemos podido averiguar gracias a un pleito que hubo entre el cura de la época y una señora que dice que dio dinero para costear el Cristo, y como ella ha sido la que había costeado el Cristo, porque quería llevárselo a su casa. El cura decía que eso era inadmisible y hubo un pleito. Entonces, gracias a este pleito, pues hemos podido sacar esa información. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Una hermandad que está muy vinculada, que nace gracias a la presencia de los mercedarios en el Viso. Los mercedarios tienen su presencia en el Viso allá por 1604. En la flecha negra señala dónde estaba la primera imagen, que resulta que está actualmente ahí, que es el Cristo de la Misericordia. Y la flecha roja señala donde actualmente está la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que es la que conocemos como el Nazareno del Viso. Esta es la primitiva imagen de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, un crucificado que trajeron los frailes mercedarios de Madrid. Hay uno idéntico en la Almoraima, en Castellar de la Frontera, al que se le celebra a 1 de mayo una romería. El Cristo, el crucificado, es una imagen que podemos decir que poco a poco va perdiendo los frailes mercedarios, poco a poco van cambiando los elementos iconográficos de las imágenes, y los mercedarios ya no ven con buen gusto que este Cristo procesione. De ahí que en 1669 encarguen la imagen del actual al imaginero Andrés Cansino, que va más en consonancia con el nombre que se le da a la hermandad, que es la de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Y es una imagen que ya está dentro de la estética barroca, pero una estética barroca muy clasicista, teniendo en cuenta que el maestro de Andrés Cansino, un imaginero poco estudiado, dado que murió muy joven, va a ser José de Arce, que es el que introduce la dinámica barroca europea dentro de Sevilla. Es una hermandad que a lo largo de la historia, unas veces va mejor, otras veces va peor, y en 1847, dado que se ha producido la desamortización de Mendizábal, la primera mitad del siglo XIX es muy convulsa, pues no tiene más remedio que fusionarse con la sacramental para reorganizarse nuevamente ya en el último tercio del siglo XIX, tras la restauración de Alfonso XII como rey de España. En cuanto a la Hermandad de la Santa Veracruz de Mairena del Alcor, es una hermandad que fue fundada en torno al último tercio del siglo XV. Aparece en rojo donde estaba esa hermandad y en negro donde está actualmente. Ha habido un cambio de ubicación. Era una cofradía de sangre que procesionaba la noche del Jueves Santo, exaltaba también a la Santa Cruz, mantenía un hospital para pobres que había en Mairena y sabemos que en 1673 sostuvo pleito con la Hermandad de la Humildad, que es una hermandad que nace aproximadamente en el último tercio del siglo, es una hermandad de luz, es una hermandad que va teniendo muchos hermanos y, digamos, le va quitando hermanos a la Hermandad de la Veracruz, que era una hermandad de sangre. Por lo tanto, podemos decir que en el siglo XVII la Hermandad de la Veracruz de Mairena entra en decadencia, mientras que la Humildad es una hermandad que empieza a cobrar importancia como consecuencia de que los disciplinantes ya no están bien vistos ni por la Iglesia ni por la gente de la calle. Ahí tenemos el primitivo Cristo de la Veracruz de Mairena del Alcor. Era un crucificado de grandes dimensiones, con potencia y corona de plata, y a sus pies había una dolorosa de muy pequeñas dimensiones, mientras al metro de altura. Una dolorosa de poca altura que ya en la estética del siglo XXI se ve con mal gusto, de ahí que en 1921 se incorpore la Virgen de la Ancilla, que era de tamaño académico, aproximadamente 1,20 metros, que fue quemada en la Guerra Civil. La Virgen de la Soledad y Santo Entierro de Cristo es una hermandad que se funda en 1569, posiblemente en la iglesia parroquial de Mairena del Alcor, que en estos momentos se llama de Santa María del Alcor, y que tras la fundación de la capilla o de la construcción de la capilla del Cristo de la Cárcel en 1644, que no años después como aparece por ahí, sino que la capilla está documentada, hay documentos que así lo atestiguan, pues en 1644 la hermandad se traslada a la capilla, a la nueva capilla del Cristo de la Cárcel, y era una hermandad que cogía a sus imágenes, las llevaba a la iglesia, allí llevaban a cabo el descendimiento de Cristo, Cristo crucificado, lo descendían, dos curas descendían, o dos sacristanes descendían a Cristo de la Cruz, lo metían en el Santo Sepulcro, que lo tenemos ahí, y a partir de la parroquia se hacía la estación de penitencia. La Iglesia no veía con buenos ojos eso de descender a Cristo de la Cruz, lo prohibió muchas veces, pero a pesar de las distintas prohibiciones ha habido pueblos donde se ha mantenido. Esta es la primitiva Virgen de la Soledad, una Virgen de la Soledad de dimensiones menores a las actuales, aproximadamente 1,20, una Virgen que iba en un paso de 8 varales, un paso más pequeño que en la actualidad. Fíjense ustedes que no lleva tantas velas como actualmente llevan las dolorosas, la estética de la Virgen es completamente distinta a la que nosotros estamos viendo, esas flores que suben prácticamente llegando a la altura de la cara de la Virgen, eso hoy en día lo veríamos con mal gusto, pero está dentro de la estética de finales del XIX, principios del XX, una Virgen que lleva una ropa muy austera, teniendo en cuenta que estamos en pueblos de escasos recursos económicos y estamos en el siglo XIX.
Los varales posiblemente fuesen de madera y pintados, algo también muy normal en la época. Ahí tenemos, por ejemplo, el antiguo paso de la Virgen del Rocío, que estuvo hasta los años 30 y era un paso también de 8 varales. Estamos dentro de la misma estética de la época. O este, por ejemplo, que es el palio de traslado de Nuestra Señora de los Dolores en Carmona, de los Servitas de Carmona, que es un palio también de 8 varales, o este de principios del siglo XX, que es la Soledad de Jerez de la Frontera, donde también es un paso más reducido que el de los actuales. En cuanto a la humildad, estaba en el mismo sitio que lo podemos encontrar ahora. Tenemos constancia de esa hermandad a raíz del pleito con la Hermandad de la Veracruz de Mairena, que ya hemos hecho alusión anteriormente. Es una hermandad que salía el Jueves Santo, sobre la 1 de la tarde, hasta comienzo del siglo XVIII, que cambió al Domingo de Ramos. Palacio Arzobispal no vio con buenos ojos estos cambios, pero dado que estaba la Hermandad de la Veracruz por medio, en la parroquia, que era más pequeña que en la actualidad, en la parroquia había problemas de espacio, pues ellos se brindaron para salir el domingo de Ramos. Después, con el tiempo, también cambiaron su trayectoria. No tenemos constancia de si esta hermandad llevaba dolorosa o no, porque las primeras referencias de la dolorosa nos aparece en el siglo XIX, Nuestra Señora del Mayor Dolor. Ahí tenemos la primitiva imagen del Cristo de la Humildad y Paciencia, que desapareció en la Guerra Civil. Y ahí tenemos la nueva imagen. El nuevo artista, creo recordar que fue Illane, el nuevo artista, pues de alguna manera copia a través de la foto la nueva estética que tendrá el Cristo. Porque cuando desaparece una imagen, lo normal en la hermandad, ya que no se puede recuperar esa imagen perdida, es intentar de conseguir una que sea lo más parecida posible, porque si no, los devotos de la imagen, de alguna manera, pueden verla como un elemento extraño y esa imagen, poco a poco, ir perdiendo el culto popular. La Hermandad de Luz en Nombre de Jesús es una hermandad que tenía su residencia, digamos, en la iglesia parroquial, en la capilla que actualmente ocupa la de la Veracruz, y que es una hermandad, como hemos dicho antes, que nace en 1572 por un decreto arzobispal para luchar contra todo lo que tenía que ver con la blasfemia, y era una hermandad que llevaba un niño Jesús, que aparecía vestido con su corona, sus potencias de plata, y procesionaba en la Semana Santa. Sabemos que salía el miércoles santo y los primeros datos de esta hermandad datan de 1694. No quiere decir que la hermandad se fundara en esa época, sino simplemente, yo por lo menos los datos que tengo son de ese periodo. Otra de las grandes hermandades de Mairena del Alcor, que en este caso no sale de la iglesia parroquial, sino que de la ermita de San Sebastián, es la de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Remedios, porque aquí tenemos una simbiosis un tanto rara. Tenemos por un lado una hermandad de penitencia, que es nuestro Padre Jesús Nazareno, por otro lado una hermandad de gloria, que es Nuestra Señora de los Remedios, que también se funda aproximadamente a mediados del siglo XVII, pero nos encontramos que esa hermandad va a procesionar con la Virgen de los Remedios. Una hermandad que tenía 3 pasos, tres pequeños pasos, en una iba el Nazareno, en la otra iba San Juan Evangelista y en la otra iba Nuestra Señora de los Remedios. Eran pasos que no iban con costaleros, sino que iban a hombros, a la antigua usanza. La Virgen de los Remedios llevaba un paso pequeñito de 4 varales. Simplemente a la Virgen se le quitaba el niño, se le cambiaba la indumentaria, se le vestía de luto riguroso y
se la sacaba a procesionar con el nazareno. Esto ocurre pues prácticamente hasta bien entrado el siglo XX, a raíz de los sucesos del 36, pues la hermandad cambia completamente de estética y aparece con las imágenes actuales. Es una hermandad que llevaba un cortejo de armaos, muy característico también de las hermandades nazarenas. La hermandad se trasladaba al templo parroquial y desde el templo parroquial las imágenes entraban en la propia iglesia, dado que son pasos pequeñitos, entraba en la propia iglesia y iba hasta el Calvario, donde allí se realizaba el sermón, el denominado Sermón del Calvario, y se realizaba también la escena donde la Verónica, que todavía se sigue haciendo, la Verónica realizaba el acto de limpiarle el rostro a Cristo. Ahí tenemos imágenes pues de los años 30, 40, tal vez 50, una foto de la actual Virgen de los Remedios. La Ilustración. Estamos en el siglo XVIII. Las hermandades poco a poco van sufriendo un proceso de estandarización en cuanto a tamaño de los varales, tamaño de los pasos. Aparecen ya prácticamente definitivamente una estética muy parecida a la nuestra. Ello obliga a abrir grandes puertas en los templos parroquiales. Por ejemplo, esta es la primitiva puerta de la iglesia parroquial de Mairena. Por aquí es imposible que salga un paso de las dimensiones de los actuales, de ahí que haya la necesidad de abrir nuevas puertas en Mairena, en el caso, por ejemplo, de la parroquia del Viso, que en esta época sufre una gran remodelación, en el convento del Corpus Christi. Si ustedes pasan por la puerta, verán ustedes que en el dintel de la puerta hay un cartel que pone se hizo año de 1776. Estamos en esa legislación que de alguna manera va a cambiar un poco lo que es la Semana Santa barroca. En 1770 el conde de Aranda dispone que se haga un censo de todas las hermandades y cofradías del reino. Al mismo tiempo prohíbe las representaciones grotescas de las fiestas religiosas, nada de gigantes y cabezudos, nada de baile delante de las imágenes, que no quiere decir que no se siga haciendo, pero ya por lo menos desde arriba, desde la alta instancia, se prohíbe. En 1776 el cardenal Solís prohíbe la venta de comestibles y de licores en las procesiones, con lo cual nos podemos imaginar que más que una procesión aquello parecería una feria, y ante el disparate la autoridad eclesiástica interviene y prohíbe, bajo pena de excomunión. En 1777 Carlos III prohíbe la técnica de disciplinantes, empalados, engrillados, todo aquello que tuviera que ver con algún tipo de violencia, sonaba medieval, estaba mal visto, todo eso se prohíbe. Al mismo tiempo, los espectáculos de los bailes delante de las imágenes, bailar en los cementerios también era algo habitual. Hoy en día nos puede parecer algo un poco fuera de lugar, pero que en la época era normal. O bailar dentro de los templos. Ya hemos dicho que lo poco que queda es, por ejemplo, los seises en Sevilla. En 1780 se insiste con esa nueva ley. Digo se insiste porque se ve que aparecía la ley, la gente pasaba un poco de ella y el legislador sigue legislando hasta que prácticamente son restos residuales lo que va quedando. Y en 1783 el Consejo de Castilla prohíbe la aparición de nuevas hermandades sin licencia real. Tiene que ser la corona o el representante de la corona la que dé licencia para la aparición de una nueva hermandad. El sometimiento de las hermandades al poder civil, lo mismo que allá en 1604, lo estuvieron ante el poder eclesiástico. Vamos avanzando en el tiempo. Las hermandades decimonónicas son hermandades que van a pasar muchos avatares. La desamortización de Mendizábal las dejó sin rentas. Aparecen reglamentos, aparece el concordato con la Santa Sede. La Santa Sede no ve con muy buenos ojos que aparezcan imágenes en la calle. Son ahora las burguesías, las clases pudientes de los distintos pueblos las que se hacen cargo de reorganizar las hermandades. A
al pueblo llano un poco va quedando relegado, los cargos importantes van pasando de familia en familia porque tiene cierto prestigio social. Podemos hablar de una endogamia dentro de los elementos gobernantes dentro de las hermandades, y aparecen nuevas reglas que someten nuevamente más las hermandades al poder civil y eclesiástico. Dentro de esa dinámica tenemos la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, una hermandad que nace en 1923 por un grupo de devotos de la Virgen. Estamos hablando de una dolorosa que fue donada a la parroquia por un presbítero, por un cura bisueño, que la trajo aproximadamente en 1850, posiblemente de la iglesia de la Madalena de Sevilla. Y es una dolorosa que está dentro ya de una estética más que barroca, una estética, podríamos decir, romántica. Está atribuida a Juan de Astorga, digo está atribuida porque no hay documento, pero está una dolorosa que está, digamos, dentro de esa estética del romanticismo. Es una dolorosa que cobra pujanza tras los acontecimientos de la guerra civil, la salvación del sacristán Guerrero, y es una hermandad que en 1990 se fusiona con la Sacramental del Viso, que fue fundada en torno a mediados del siglo XVI. Ahí tenemos una imagen de la dolorosa completamente vestida de negro, como era digamos, podemos decir, lo normal en la estética de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, para compararla con una foto de la misma época de la Esperanza Macarena. Hoy en día prácticamente nos resulta un tanto irreconocible ver a la Macarena completamente vestida de negro cuando la vemos con un exorno completamente vestida de tantos oropeles. Esta foto de la Macarena quiero recordar que es cuando se vistió de luto riguroso tras la muerte de Joselito el Gallo. Otra hermandad de este periodo es la hermandad del Cristo de la Cárcel y Nuestra Señora de Amparo. Aunque el Cristo de la Cárcel es un Cristo de mucha devoción en Mairena, podemos decir que arranca prácticamente de 1644 la devoción al Santo Cristo de la Cárcel, no se consolida como hermandad pues hasta el siglo XIX, hasta 1885, donde una serie de devotos que ven que ya no pueden sacar al Cristo de la Cárcel como lo hacían antes, porque la autoridad eclesiástica y la autoridad civil se lo prohíbe, no tienen más remedio que pedir permiso al ordinario, al arzobispo, en este caso, para que apruebe las reglas de la hermandad. Es un crucificado que, como todos sabemos, aparece en un lienzo con unas potencias de oro. Está dentro de la estética de las imágenes protobarrocas de las que hemos hablado anteriormente, y aunque aparece en la procesión del Cristo a la Cárcel, los engrillados, etcétera, etcétera, son elementos residuales que van quedando de esas hermandades y de esa dinámica barroca que hemos estado viendo, que a lo largo del siglo XVIII la legislación va prohibiendo completamente. El Cristo de la Cárcel sale por primera vez, por lo menos yo lo tengo documentado, en torno a 1670 y algo, quizás antes, como consecuencia de una epidemia de langosta que hay en Mairena, en toda la comarca, y en Mairena deciden sacar a ese Cristo que está en la capilla de la cárcel, sacarlo en rogativa hasta la iglesia para hacerle un novenario, hacerle una novena, y al parecer la epidemia de langosta pues desapareció o remitió en parte. Esto hace que se refuerce más la devoción al Cristo de la Cárcel. Y para terminar, una hermandad curiosa que aparece en Mairena en el siglo XIX, que es la denominada Hermandad de los Niños, porque era una hermandad que funda un maestro en Mairena, un maestro escuela, para sus alumnos. Y una cofradía que tenía 5 pasos muy pequeñitos, donde aparecían 5 escenas de la Pasión, en referencia a los 5 misterios del Santo Rosario. Y nada más, muchas gracias.
tiempo.